Nuestra historia de hoy se titula Pedro encarcelado. Esta historia se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Hola mis niños, ¿cómo están? Gracias le doy a Dios por regalarme otro día para hablar su palabra con todos ustedes. Todos estos domingos hemos estado hablando sobre el libro de los Hechos, ¿recuerdan? Hemos aprendido sobre la formación de la iglesia, sobre los cristianos y sobre cómo Dios utilizó a los apóstoles para llevar el evangelio y hacer grandes cosas a través de la oración y el Espíritu Santo. En aquella época no era tan fácil llevar el evangelio, ¿sabían? Había muchas personas que estaban en contra de los cristianos y que no querían que estuvieran en la calle predicando sobre Jesús. Muchos cristianos fueron perseguidos, pero ¿saben qué? Ellos no se escondieron, no. Fueron muy valientes y llevaron el evangelio de Dios a todo el que pudieron, aunque así fueran castigados. Hoy vamos a hablar de Pedro. Ya habíamos hablado de Pedro anteriormente. ¿Alguno de ustedes recuerda? Pedro fue el que oró por Eneas, el paralítico, la persona que no podía caminar, y salió caminando después de la oración, ¿recuerdan? Pedro fue el que oró por Dorcas, la discípula que había muerto. ¿Alguien se acuerda qué ocurrió con Dorcas cuando Pedro oró? Muy bien, volvió a la vida. Es el mismo Pedro que vio la visión de la sábana de los animales y que aprendió que la palabra de Dios era para todos y que para Dios no hay favoritos. De ese mismo Pedro es que vamos a hablar hoy. ¿Qué le habrá ocurrido a Pedro ahora? Pues vamos a ver. En aquellos días, el rey Herodes empezó a buscar a los cristianos para maltratarles. Uno de los que perdió la vida en esa persecución fue Jacobo, hermano de Juan. Muchos judíos estaban de acuerdo con que maltrataran a los cristianos. El rey Herodes también tomó a Pedro como prisionero. Y para asegurarse de que Pedro no iba a escapar, asignó a 16 soldados para que lo vigilaran. Lo que el rey Herodes no sabía era que la iglesia del Señor estaba orando sin cesar por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche para maltratarlo, estaba Pedro encadenado durmiendo entre dos soldados y los guardias que estaban frente a la puerta custodiando o protegiendo la cárcel. De repente, apareció un ángel del Señor y una luz resplandeciente iluminó toda la cárcel. El ángel tocó a Pedro por el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y en ese mismo momento las cadenas de Pedro cayeron al suelo. El ángel le dijo a Pedro: cíñete o arréglate y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué habrías hecho tú si de repente aparece un ángel y te dice: vístete, ponte los zapatos y ven conmigo? ¿Tú irías? Yo no sé qué yo haría. Lo que sí sé es que Pedro fue obediente y hizo como el ángel le mandó. Pedro pensaba que estaba viendo una visión. No sabía bien qué era lo que estaba pasando. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta de la guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad. La puerta de hierro se abrió sola y cuando
cuando pasaron la calle, el ángel desapareció. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Entonces Pedro fue a casa de María, la madre de Juan, a quien le llamaban Marcos. En esta casa había muchos cristianos reunidos orando por él. Cuando Pedro tocó la puerta, una muchacha llamada Rode salió a escuchar quién era. Cuando reconoció la voz de Pedro, se puso tan contenta y tan nerviosa que olvidó abrir la puerta y fue corriendo a decirle a los demás que Pedro estaba afuera. Cuando escucharon de Rode que Pedro estaba en la puerta, ellos dijeron: muchacha, ¿tú estás loca? Y ella les decía: en serio, es Pedro, está afuera. Las personas que estaban orando pensaron: ¿será que Pedro murió y ese es el ángel de Pedro? Pedro siguió tocando la puerta. Cuando le vieron, se quedaron sorprendidos, no podían creerlo. Entonces Pedro les contó lo que había ocurrido. Dios había enviado un ángel del cielo para que lo protegiera y lo ayudara a escapar. Pedro le pidió a los que estaban orando que por favor le dejaran saber a los demás cristianos lo que había ocurrido. Luego se fue. Cuando se hizo de día, se formó un gran alboroto en la cárcel entre los soldados. Nadie encontraba a Pedro. Herodes se molestó tanto y tanto que castigó a los soldados que se supone estuvieran vigilando a Pedro. Amiguito, si hay algo que hemos descubierto y hemos aprendido todos estos domingos estudiando el libro de Hechos y estudiando sobre los apóstoles y la iglesia de Dios, es que la oración lo puede todo. La oración es poderosa, tiene poder. Con la oración, Dios ha permitido que los enfermos sean sanados, que los muertos resuciten. Y ahora en esta historia vimos que hasta una persona que está en la cárcel fue liberada por un ángel. Dios nos dio una herramienta poderosa, la oración. ¿Sabes qué orar? Orar es hablar con Dios, es decirle a Dios todo lo que tú piensas, las cosas que te han pasado, lo que tú deseas en tu mente y en tu corazón. Amiguito, ¿por qué no oras? Órale al Señor y verás cómo las cosas en tu vida empiezan a cambiar. Que Dios te bendiga. Bye.